Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida una vez más a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública argentina. Hoy vamos a ocuparnos de un gran tema que es nuestro querido Río de la Plata. El Río de la Plata que baña, por supuesto, las costas de Buenos Aires y también de Montevideo. Hay dos capitales nacionales que están sobre las orillas del Río de la Plata que, para algunos, no es un río. ¿Sabías que hay, especialistas que consideran que el Río de la Plata es en realidad un mar marginal del Océano Atlántico? Otros, la mayoría en realidad, sostienen que efectivamente es un río y un estuario que se forma por la confluencia de los ríos Paraná y Uruguay. Y en ese caso, bueno, estamos hablando de un río que sería el más ancho del mundo. Son 220 kilómetros de ancho, 290 kilómetros de largo y una cuenca hidrográfica muy grande también. Es la segunda cuenca hidrográfica más grande del continente después de la del Amazonas y es también la quinta en el mundo. Ese río que es marrón de este lado, ¿no? Del lado argentino y bastante más transparente del lado uruguayo. Vamos a saber por qué, porque tendremos una especialista que nos lo va a explicar y hablaremos de las características hidrográficas y de la historia de las costas del Río de la Plata y también de los acontecimientos históricos más importantes que se dieron en el río. Podemos mencionar, por ejemplo, obviamente las invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires a comienzos del siglo XIX, poco después la batalla de la isla Martín García y ya en el siglo XX se produjo en las aguas del Río de la Plata, frente a las costas uruguayas, el único combate de la Segunda Guerra Mundial que se dio en esta parte del planeta. Así que hay mucho para hablar sobre el Río de la Plata, lo haremos con especialistas y también con mis compañeros. ¿Cómo está Flor Ballarino? Muy bien, Juan. Y vos sabés que pese a lo que se cree, pueden ocurrir terremotos en el Río de la Plata. Hay uno histórico, que es el de 1888, que fue de una intensidad media, causó muchos daños materiales, pero también un tsunami en las costas de Uruguay y también de la Argentina. Vamos a tener un informe para hablar de la actividad sísmica de la falla del Río de la Plata. Hay un par de fallas ahí, parece, ¿no? Bajo esas aguas que no dejan ver mucho. ¿Cómo estás vos, Maximiliano Tomás? Bien, tan tranquilos que estábamos acá, sí, ¿no? Y ahora parece que vamos a tener un terremoto. Tenemos dos notas más, una con Santiago Lange, el ingeniero naval, pero sobre todo regatista y medallista olímpico, un genio. Gloria del deporte argentino. Gloria total del deporte argentino en los Juegos Olímpicos del Río de Janeiro, que nos va a hablar sobre cómo es precisamente navegar el Río de la Plata. No solo competir, sino navegar el Río de la Plata. Parece que no es tan sencillo como parece. A mí nunca me pareció sencillo, okay, por otro lado. Y tenemos otra nota también con Víctor Fernández, que es el director del Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, que nos va a hablar sobre la representación, bueno, del puerto, del barrio de La Boca y del Río de la Plata en la pintura argentina. Y los trabajadores portuarios, ¿no? También representados por Quinquela Martín. Vamos a recibir ya a nuestra primera invitada. No está con nosotros hoy Paloma Boxer, le mandamos un beso, muy pronto estará de vuelta. Pero ¿quién viene, Flor? Hoy nos visita Claudia Simeonato. Ella es doctora en oceanografía, es investigadora principal del CONICET. Dirige el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y el Instituto Franco-Argentino para Estudios del Clima y sus Impactos. Es profesora regular de la UBA en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Ha realizado numerosos trabajos sobre la dinámica del Río de la Plata. Muchas gracias, Claudia, por estar con nosotros. No, un gusto. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, ¿cómo se puede describir el Río de la Plata desde el punto de vista hidrográfico? Bueno, el Río de la Plata, en mi visión, es básicamente un estuario que resulta de la confluencia de dos cuencas muy importantes, podríamos decir tres, pero son fundamentalmente dos, las cuencas del río Uruguay y las cuencas del río de Paraná, que como vos dijiste bien al comienzo, son dos cuencas en enorme extensión, en conjunto forman la segunda cuenca más importante de América del Sur, después de la cuenca del río Amazonas. Estos dos ríos confluyen en la parte superior del Río de la Plata, acá muy cerquita, uno de ellos aquí en San Isidro, frente a las costas de San Isidro, y forman entonces este sistema que está caracterizado por una tremenda descarga fluvial, una de las descargas fluviales más grandes del mundo. El Río de la Plata, como consecuencia de las características de sus tributarios, descarga una media de nada más y nada menos que 23.000 metros cúbicos por segundo, que es una cantidad enorme de agua. Pero presenta también una variabilidad climática muy grande, asociada con la variabilidad de la atmósfera a escala planetaria.
planetaria, especialmente con los ciclos del niño y de la niña, de lo que tanto hemos escuchado hablar. Durante las niñas la descarga fluvial decrece mucho y puede ir a valores próximos a los 8.000 y puede alcanzar picos tan enormes como 90.000 metros cúbicos por segundo en caso de niños. Esos son picos que se han registrado históricamente. Para vos es un río, entonces, el Río de la Plata. Para mí es básicamente un sistema estuarino, es decir, resulta de la confluencia de dos ríos. A la parte superior la podríamos llamar una parte fluvial, porque presenta características más bien fluviales, pero tiene las características más propias de un estuario. ¿Y qué es un estuario? ¿Cómo lo definimos? Un estuario es lo que en ciencia se dice un ecotono. Es una zona donde se produce la transición desde un sistema fluvial hacia un sistema oceánico. Se va produciendo una transición más o menos paulatina. En el caso del Río de la Plata, esa transición se da más o menos en la línea Punta Piedras-Montevideo, ¿sí? Alrededor de esa zona, más o menos esa zona. Y vas teniendo un progresivo paso de aguas dulces a aguas saladas. Esto es importante y es interesante porque el agua dulce pesa mucho menos que el agua salada. Entonces, cuando el agua dulce sale al océano, se queda boyando o flotando por encima del agua salada, y el agua salada se mete por debajo del agua dulce y se forma una estructura que en este caso se conoce como estructura de cuña salina, porque es una cuña de agua de mar que se mete por debajo de la pluma de agua dulce. Y tenés esta pluma de agua dulce que se mueve muy afectada por lo que pasa con la marea y con lo que pasa con el viento. Eso es típico de los estuarios. Tienen características muy propias del océano, son afectados por el viento, son afectados por la marea. Y la última característica que quisiera mencionar para no irme tanto en el tema, es que algo que caracteriza mucho a los estuarios es como tienen un aporte fluvial importante, un aporte continental importante, suelen ser ambientes muy ricos en nutrientes, lo cual hace que normalmente, además de tener turbidez, que es una de las características que tiene el Río de la Plata, tenga mucha vida, ¿sí? Mucha vida asociada, importantes ciclos de vida. ¿Y en cuántas zonas geográficas podríamos dividir el Río de la Plata y cuáles son? Tradicionalmente el Río de la Plata se lo ha dividido en tres zonas. Una zona superior que se extiende entre la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay hasta más o menos la línea La Plata-Berizo, digamos, hasta Colonia, que creo que ya lo dije, pero repito, se llama Río de la Plata Superior y que presenta características muy propias de un río, ¿sí? Ahí sí es muy propiamente un río. Después de Colonia, se produce un ensanchamiento y se genera la zona intermedia del Río de la Plata, que se llama el Río de la Plata Medio, que se extiende hasta más o menos la línea entre Punta Piedras, la parte de arriba de la bahía San Bormón, el extremo superior, y Montevideo del lado uruguayo. En esa zona hay una pendiente muy fuerte en el fondo, hay una caída muy importante de la profundidad que se llama la Barra del Indio. En esa zona es donde está el famoso frente de turbidez y el frente de salida que se veía en esa imagen que teníamos ahí atrás. Como un corte en la coloración de las aguas. Como un corte en la coloración de las aguas, que si quieren después les puedo contar por qué se produce ese corte justo ahí y no en otro lado. Y esa es justamente la zona más propiamente estuarina, ¿no? La zona de cotono. Y detrás, por fuera de eso, tenemos el Río de la Plata exterior, donde las características ya son mucho más oceánicas, ¿no? ¿Y cuál es la longitud y el ancho del Río de la Plata? Bueno, la longitud, viste, depende de dónde la midas. Él habló de algunos valores, digamos, yo te voy a dar otros más o menos parecidos, digamos. En extensión depende cómo lo midas. Históricamente y tradicionalmente se dice que el Río de la Plata sigue geográficamente que pone un límite por cuestiones también de bordes y de acuerdos entre países. Y se dice tradicionalmente entonces que el Río de la Plata se extiende hasta la línea entre Punta Rasa, en la parte inferior de la bahía San Bormón, y del otro lado más o menos Punta del Este. Ahí tenés un ancho de más o menos 230 kilómetros. La longitud, si la medís desde el Río de la Plata Superior, está en el orden de los 300 kilómetros. El ancho en la parte media, donde está este desnivel, la Barra del Indio, entre Montevideo y Punta Piedras, es de más o menos 80 kilómetros y se reduce hasta unos 40, 50 en la zona donde nosotros habitamos. ¿Podemos seguir estimulando la vanidad de los rioplatenses? ¿Es el más ancho del mundo o no es? Y si lo consideramos río, sin duda que es el más ancho del mundo. Y si lo pensamos como estuario, también debe ser. Si no es exactamente el más grande del mundo, está ahí a la cabecera, porque el único estuario comparable, y eso hace que eso es algo que se destaca en toda la producción científica que tenemos en nuestro grupo, porque le resulta muy interesante a los revisores
inversores internacionales, el único estuario que más o menos le puede competir en la extensión es Chesapeake, ¿no? La bahía de Chesapeake en los Estados Unidos, pero no tiene una boca tan ancha como tiene el Río de la Plata. Claudia, ¿de qué manera la mano del hombre con sus constantes construcciones fue afectando lo que es la vida del río y la fisonomía? Fundamentalmente lo que ha sido afectado por trabajo humano ha sido la forma de la línea costera. ¿Sí? La línea costera ha sido bastante afectada. Creo que eso lo va a poder contar mejor el otro invitado, que es historiador, pero la ciudad de Buenos Aires, o las aguas del Río de la Plata bañaban la ciudad de Buenos Aires mucho más adentro de lo que hacen ahora. De hecho, el Río de la Plata se extendía hasta las proximidades de la Casa Rosada. Tenemos un informe que justamente tiene imágenes también de cómo fue la costa de Buenos Aires en el pasado y cómo fue modificándose a lo largo de los años. Si te parece, lo vemos. Dale. Y seguimos conversando. Claudia, la costa de Buenos Aires a lo largo de los años. Las características geomorfológicas de la costa de Buenos Aires a principios del siglo XVIII fueron reconstruidas a partir de mapas históricos y litografías. Esto permitió comprobar que el fuerte se emplazaba sobre una saliente y que la ribera estaba delimitada por un acantilado que se internaba hacia el continente a la altura del actual Parque Lezama por el sur y hacia el noroeste desde Retiro. Al norte, en cambio, en los actuales barrios de Recoleta, Palermo y Belgrano, la orilla estaba constituida por una planicie estuárica que se inundaba cuando había mareas extremas o sudestadas, mientras que por el sur había otra zona altamente anegadiza integrada por la planicie aluvial del Riachuelo. Durante el siglo XIX, el área costera de la ciudad experimentó grandes cambios que estuvieron relacionados con la evolución socioeconómica de la sociedad colonial. Las modificaciones más importantes durante este periodo estuvieron vinculadas a la actividad portuaria, al uso como espacio público y a la construcción del ferrocarril. En esa época, la ribera estaba constituida por una superficie muy irregular, desgastada por la actividad hidrodinámica del estuario, cuyos pozos formaban grandes piletones que eran empleados por las lavanderas. En el denominado Bajo, que corresponde a la actual avenida Paseo Colón, podían distinguirse impenetrables juncales donde se cazaban patos. Sus bordes eran recorridos por aficionados a la pesca, y allí también se bañaban caballos y se lavaban carros. Una de las primeras construcciones importantes fue la creación durante la gobernación de Juan José de Bertis hacia 1780 del Paseo de la Alameda. Para su embellecimiento se trajeron 300 sauces y posteriormente se agregaron ombúes y naranjos de las islas del Paraná. Además de sus funciones recreativas, la apertura de una calle junto a la orilla mejoraba la accesibilidad, facilitaba el recogimiento de agua con carros que pudieran transportar pipas o toneles de mayor capacidad e integraba la ciudad con el río. Más tarde, en 1844, el ingeniero Felipe Cenillosa, por orden de Juan Manuel de Rosas, construyó una muralla con una verja de hierro que se denominó Muro de la Alameda y que llegaba hasta la calle Corrientes, constituyendo de esta manera el primer paseo público que contaba con calles de macadán, faroles y casuarinas. Este hecho registra el primer avance artificial de la costa por relleno sobre las antiguas playas del estuario. A su vez, la creciente actividad portuaria de Buenos Aires generó sistemáticos cambios. En 1782, la Real Aduana se instaló entre Paseo Colón y Balcarce, y en 1853 se autorizó la demolición del fuerte para crear la aduana nueva. En sintonía con la moda europea, donde los frentes marítimos se acondicionaban y embellecían con ramblas, jardines, miradores, pérgolas y terrazas, en Buenos Aires se encararon los trabajos para generar un nuevo paseo costero que se inauguró el 11 de diciembre de 1918 en la Costanera Sur. A partir de ese momento, el lugar fue convirtiéndose paulatinamente en el balneario de verano para los porteños, donde los baños en el agua debían realizarse respetando la delimitación establecida por sexo. Existía una zona para mujeres y otra para hombres. En esta época, la playa era de muy baja pendiente de manera que los bañistas podían internarse en el río sin correr peligro de ahogarse. Estos son algunos de los cambios que se produjeron en los bordes del Río de la Plata y que fueron delineando la orilla de la ciudad. Así, de a poco, la costa fue adquiriendo la fisonomía tal como la conocemos hoy. Volviendo, Claudia, a las características del Río de la Plata, algo de esto ya mencionaste, pero ¿cuál es la profundidad máxima y en qué zona del río la encontramos? Bueno, la profundidad es bastante variable. La profundidad media del Río de la Plata se considera que es del orden de unos 10 metros en promedio. Pero si vamos a hablar de la zona que habitualmente se navega acá frente a las costas de San Isidro, estamos hablando de profundidades del orden más bien los 2 metros. A medida que cruzamos hacia Uruguay, las profundidades aumentan
hasta la Barra del Indio, ¿no? que mencionamos antes, en la línea Punta Piedras Montevideo, donde de golpe la profundidad decae mucho. Ahí en la Barra del Indio tenemos profundidades de 10 metros y después de golpe la profundidad puede caer hasta profundidades del orden de los 50. También presenta muchos bancos el Río de la Plata, zonas más someras y algunos canales de navegación, tanto los artificiales como la Riovía o la Hidrovía, que son los canales de acceso a los ríos Uruguay y Paraná, como también algunos canales naturales, en particular hay un canal norte, que es el canal más profundo, natural, que tiene el Río de la Plata, que discurre alrededor a lo largo de la costa uruguaya, como canal norte. ¿Y qué características tiene el lecho del Río de la Plata y cómo es su sedimentación? Bien, las características del lecho están en gran medida determinadas por la sedimentación, justamente. El Río de la Plata arrastra una cantidad enorme de sedimentos. La cantidad de sedimentos que arrastra el Río de la Plata está estimada entre 80 y 160 millones de toneladas por año. Es una cantidad realmente muy grande, que entran al sistema estorino fundamentalmente a través del río Paraná. Estos sedimentos están compuestos por una mezcla de arenas, limos y arcillas, que son básicamente si fuera arenita que es progresivamente más finita, ¿no? Son arenas finas, limos que son barritos, es más fino que la arena, y arcillas que son todavía más finitas. Cuando estos sedimentos vienen en el río Paraná tiene una descarga muy grande, el río Paraná-Guazú solito descarga como 12.000 metros cúbicos por segundo, entre el Paraná-Guazú y el Paraná de las Palmas, digamos, en total van a llevar unos 16.000 metros cúbicos por segundo. Todo ese agua, imagínense, en ese canal, ¿no? Viene rapidísimo, entonces el sistema es muy dinámico y esos sedimentos se mantienen en suspensión. ¿Qué pasa cuando de golpe eso llega al Río de la Plata, ¿no? A la zona de desembocadura? Toda esa cantidad de sedimentos y toda esa cantidad de agua se va a desparramar, digamos, para decirlo en lenguaje sencillo, en una zona mucho más ancha, en un volumen mucho mayor. Entonces el sistema se torna menos dinámico, las velocidades bajan y empieza la sedimentación. Lo primero que va a decantar son las arenas finas. Y justamente esas arenas finas que van cayendo, van llenando la zona del frente del delta y es lo que produce el crecimiento permanente del delta. El delta crece de esa manera, se van acumulando esas arenas. Siguen los limos y las arcillas en suspensión y a lo largo de toda la zona media van a empezar a decantar lentamente los limos y las arcillas van a seguir todavía en suspensión, ¿sí? Entonces el fondo va a estar caracterizado primero por arena, después por limo. Después, si ustedes se acuerdan o vemos alguna imagen ahí como en el Río de la Plata, como es la geografía, la geometría del Río de la Plata, después de Colonia se vuelve a ensanchar. ¿Sí? Entonces otra vez el volumen se va haciendo progresivamente más grande y ahí ya casi que nos van quedando prácticamente nada más que las arcillas en suspensión. Las arcillas terminan prácticamente de decantar en la zona de la Barra del Indio. Y para eso hay dos motivos, y a su vez eso es lo que forma la Barra del Indio, ese escalón ahí, ¿no? Hay básicamente dos motivos para que la decantación de las arcillas se produzcan ahí, que son interesantes. Uno es dinámico, digamos, ahí de golpe otra vez se ensancha mucho la cosa, se agranda mucho la profundidad, las corrientes se hacen chiquititas y entonces otra vez hay más tendencia a decantar. Pero se produce otro efecto muy interesante que es físico-químico que se llama la floculación. La floculación es un proceso que se asocia con la presencia de salinidad, justamente ahí empieza a haber salinidad, entonces las partículas de arcilla se agregan entre sí y forman un flóculo. El flóculo que son partículas agregadas, pesa mucho más que la arcilla, ¡pum!, se viene abajo. Y por eso se ve esa línea tan marcada en la turbidez del Río de la Plata. Lo que mencionabas antes, que era que hasta un lugar es bien marrón y empieza a hacerse y prácticamente azul. Es una línea. Cuando uno navega esa zona se puede ver prácticamente la línea. Un poco sigue a veces, dependiendo de las condiciones de viento y demás, pero prácticamente en esa zona hay una línea. Se forma, de hecho, que se llama la zona de máxima turbidez, ahí que es una zona muy importante desde el punto de vista biológico. En esa zona es una zona que es elegida por todo un conglomerado de especies costeras, importantes para la economía de nuestros países, de Argentina y de Uruguay, especialmente para Uruguay, porque es un recurso pesquero muy importante para ellos. Las dos especies emblemáticas son la corvina rubia y la pescadilla real. Son dos especies que típicamente desovan ahí y aprovechan, entre otras cosas, aprovechan justamente eso de que está oscurito ahí, porque están protegidas por este frente de turbidez. Ahora, además de esto, tenemos un río mucho más marrón del lado argentino que del lado uruguayo, ¿no? Y tenemos arenas más blancas del lado uruguayo que del lado
argentino. ¿A qué se debe esto? Y eso tiene mucho que ver con esto que te decía, que los sedimentos del Río de la Plata vienen a través fundamentalmente del río Paraná y no del río que Uruguay. Está de nuestro lado. Está de nuestro lado, ¿sí? Esa es la razón principal. Eso va a hacer que sea mucho más turbio de este lado y mucho menos turbio del otro lado. La diferencia es evidente. ¿Sí? ¿A qué se debe que se dice que, bueno, que la región responde a la falla del Río de la Plata y la falla de Punta del Este? Bueno, es que justamente en esta zona corren varias fallas. Las fallas son zonas donde hay como una fractura natural en el terreno. Entonces hay como... Esto responde al movimiento de placas. Yo no soy un especialista en este tema, somos más bien de geología, pero lo básico lo entiendo. Es una zona de movimiento de placas. Esto produce tensiones importantes y cuando estas tensiones se liberan puede producir movimientos sísmicos. ¿Sí? Vamos a contarte esa historia, la historia de este terremoto que se produjo a fines del siglo XIX, terremoto y tsunami en el Río de la Plata. Existe la creencia popular de que Buenos Aires es asísmica. Sin embargo, esta concepción es errónea y sí puede sufrir terremotos como el ocurrido hace más de 130 años. El 5 de junio de 1888, los habitantes de las ciudades rioplatenses se despertaron 20 minutos pasada la medianoche a causa de un fuerte temblor. Luego se comprobó que el episodio tuvo una intensidad estimada en 5.5 grados de la escala de Richter y que también causó un tsunami que se manifestó en diferentes partes de la costa. Si bien la magnitud fue moderada, el inesperado fenómeno generó pánico en la población, produjo una alarma generalizada y muchas personas salieron de sus casas a la calle a pesar del frío, ya que era pleno invierno. Afectó a todas las poblaciones de la costa del Río de la Plata, en especial de Montevideo y nuestra capital, donde además se produjo el derrumbe de muros de la Iglesia de la Piedad, que estaba en plena obra, así como también de algunas estructuras en la ciudad de La Plata. De todas formas, no revistió daños mayores debido a que en aquella época, en estas urbes, aún no existían edificios de altura. La superficie de la Tierra está conformada por una serie de placas tectónicas y lo más frecuente es que los terremotos se localicen en sus bordes. Sin embargo, de acuerdo al análisis científico que se hizo posteriormente, este hecho tuvo lugar en el medio de la placa sudamericana. En el informe del Instituto Nacional de Previsión Sísmica, que registra este tipo de fenómenos ocurridos en nuestro país desde 1692, se detalla que su epicentro se localizó 15 kilómetros al sur de Colonia del Sacramento y 41 kilómetros al este de Buenos Aires. El lecho del río comenzó a temblar desde los 30 kilómetros de profundidad y esta situación duró aproximadamente entre 45 y 58 segundos. Al día siguiente, el 6 de junio de 1888, el diario montevideano La Tribuna Popular publicó lo siguiente: el maderamen de las casas crujía fuertemente, las lámparas se bamboleaban, los muebles se movían y los cuadros caían de las paredes. Se rompieron objetos de cristalería y se pudo ver porcelana saltando de los aparadores de la cocina. Los habitantes han permanecido en vela parte de la noche, azorados a causa de un fortísimo temblor de tierra. También se recogieron testimonios de los navegantes que estaban en los puertos, quienes dijeron que notaron una gran vibración. Pero el Saturno, un buque que estaba en viaje entre Buenos Aires y Montevideo, se vio obligado a detener su marcha violentamente luego de tocar fondo en medio del canal y al llegar a destino denunció que las aguas habían sufrido una violenta depresión. Pero este no fue el único terremoto. Hubo otros anteriores que también quedaron documentados, como el ocurrido el 9 de agosto de 1848, que tuvo una duración aproximadamente de 5 segundos y estuvo acompañado de réplicas que se extendieron por más de un mes. En la actualidad, la falla del Río de la Plata es objeto de estudio en ambas orillas y hay 10 sismógrafos instalados para controlar los movimientos que produce. Hasta el momento fue precisamente el terremoto ocurrido en 1888 el episodio más grave causado por esta fractura. ¿Y para la navegación, Claudia, es peligroso el Río de la Plata? Y para la navegación puede ser peligroso el Río de la Plata. Presenta varias características que lo hacen peligroso y, digamos, un sitio de cuidado. Una de las principales características es que está lleno de zonas bajas, de canales. Los canales, por ejemplo, no se pueden cruzar por cualquier lado, no es cuestión de navegar por donde quiero. Donde hay canales hay reglas por donde se puede pasar, por donde no. Hay muchas rocas, especialmente del lado uruguayo, es bastante rocoso el Río de la Plata.
presenta bajos, dijimos antes que presenta muchas zonas de bancos y además está lleno de barcos hundidos. En aguas abiertas, cuando uno navega en aguas abiertas y si viene por ejemplo una tormenta, uno puede tomar decisiones tales como decir, bueno, capeo el temporal o corro, voy a donde el viento me lleve y bueno, hasta que pase. Me la aguanto y voy hasta que pase. En un sitio como el Río de la Plata, donde tenés restricciones geográficas, ¿no? Y tenés un montón de peligros, de cosas hundidas o de zonas bajas, no podés ir para donde querés. Claro. Entonces eso restringe la navegación y la torna peligrosa. Y se suma a esto que nuestra región presenta situaciones relativamente frecuentes de tormentas intensas. Tenemos dos situaciones características que todos los habitantes de la zona conocen. Una son las famosas sudestadas, ¿no? Con esos vientos intensos y persistentes del sudeste. Y otra situación es el pasaje de frentes, lo que los navegantes le llaman el pampero, ¿no? El pampero son esas tormentas que son muy típicas de verano, por ejemplo. Nosotros las asociamos la tormenta con el verano. Vienen esos días calientes y húmedos, progresivamente más caliente y más húmedo, y de golpe pasa un frente frío y barre con todo. Cuando viene el frente frío, bueno, vuela todo, ¿sí? Y si eso te agarra de golpe navegando, bueno, se puede tornar complicado, ¿sí? Bueno, alguien que conoce como la palma de su mano el Río de la Plata es Santiago Lange, ingeniero naval, regatista argentino del Club Náutico San Isidro, ganador de oro, medalla de oro en Río de Janeiro, y nos habla, Santiago, gloria del deporte argentino, sobre la actividad deportiva en el Río de la Plata. Mi relación con los deportes náuticos, para mí somos todos primos hermanos, no distingo mucho entre hacer vela o salir a remar o pescar o hacer surf si voy a un lugar con mar, todo es muy parecido, las mismas sensaciones, es disfrutar del río, ¿no? El Río de la Plata es uno de los centros náuticos más grandes del mundo. Existe Cowes en Inglaterra, La Rochelle en Francia, Newport en Estados Unidos, Sydney en Australia. Y te diría que Buenos Aires está ahí con todos esos grandes centros históricos de la náutica. No creo que haya muchos países del mundo que tengan el privilegio de ver tantos barcos navegando en un fin de semana. Y la gente acá con un barco de madera viejo, con velas viejas, va y te das cuenta que no navega por un tema de estatus, sino que navega porque les gusta salir al río. Lo que pasa cuando vos navegás es que cuando hay poco profundidad, las olas se hacen más puntiagudas y muy cortas entre una y otra. Entonces el barco no tiene tiempo de subir la ola y bajar. Entonces, y las olas no se desplazan. Si vos vas en el Atlántico, las olas tienen todo el océano Atlántico para ir de un lado hacia el otro. Entonces es mucho más fácil deslizarse con un barco. El Río de la Plata, en ese sentido, cuando sopla un buen pampero, un buen sudeste, se pone muy picado y es tan cerca una ola de la otra que el barco no tiene tiempo de subir y bajar las olas. Por lo tanto, se hace. Después tiene lugares con muchos bajos, hay un montón de barcos hundidos, lo cual, si querés navegar de noche, tenés que saber. Cruzar Uruguay parece fácil, pero tiene sus desafíos y hay que... En cualquier mar, en cualquier río, siempre tenés que tener respeto. Cuando vos jugás con la naturaleza no te perdona. La característica de los deportes a vela, yo creo que lo más único es que jugamos con la naturaleza. Nosotros tenemos un rival, tenemos un barco que es nuestro auto, donde queremos ser rápidos, pero hay un factor externo que nosotros no controlamos, que es el viento, el mar y la naturaleza. Y eso es lo que a mí es lo que más me apasiona, porque aprendés a jugar un deporte sabiendo que hay una parte que vos no dominás, que te va a dominar siempre él y que va a ser caprichosa y hace lo que quiere. Hay grandes disciplinas dentro de la náutica. Vos podés tener el windsurf, que quizás alguno lo vio por ahí, tenés un monocasco, que significa que tiene un solo casco, y catamarán, que significa que tiene dos cascos que están unidos por una viga. Nosotros tenemos una cualidad diferente también, que ahora el barco que navegamos vuela sobre el agua, tiene unas pequeñas alas que cuando tomamos velocidad al final somos un avión que se desliza sobre el agua a fuerza del viento, así que es algo alucinante, súper especial, que da una sensación de deslizamiento sobre el agua muy única. Para mí el río, y lo que no mucha gente sabe lamentablemente, es que es nuestro jardín. Es lo que nos da, lo que puede dar paz a nuestra sociedad. Tenemos que ayudar entre todos, que la gente el fin de semana se acerque al río,
Así que invito a todos a tomarse unos mates para pescar, para mirar lejos, que se van a dar cuenta del cambio. Sin duda, lo bien que hace ir un poco al río. Mándanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. En redes sociales nos encontrás en Facebook como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_tv. Si te perdiste algún programa del ciclo, te invito a que lo busques en tvpublica.com.ar porque ahí están todos. Vamos a seguir hablando sobre el Río de la Plata, en particular sobre los combates que se produjeron en sus aguas a lo largo de la historia. Ya venimos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando del Río de la Plata y vamos a empezar ahora a conversar sobre los combates que se produjeron en sus aguas. Para eso convocamos a un nuevo invitado. ¿Quién viene, Maxi? Hoy nos visita Mariano Nagui. Es doctor en Historia Argentina. Escribió varios libros y publicaciones sobre el pasado y presente de los pueblos originarios y su relación con los estados. Es investigador adjunto del CONICET y del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y docente en la misma universidad. Se ha desempeñado como profesor de Historia en enseñanza media y superior. Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, vamos a hablar por supuesto de combates que se produjeron a partir del siglo XIX, ¿no? En las aguas del Río de la Plata. Por eso te propongo que primero repasemos un poco la historia antigua del río y después nos metemos de lleno en esas situaciones. ¿Te parece? Excelente. Esta es la historia antigua del Río de la Plata. En 1516, Juan Díaz de Solís y 60 hombres partieron de las costas andaluzas con destino al Río de la Plata. Fue el primer europeo en llegar al estuario. A su llegada, al ver su gran extensión y la baja salinidad del agua, Solís lo llamó Mar Dulce. En esa época, en toda la región existían más de 100.000 habitantes de numerosas tribus, como los minuanes, los yaros o los boanes, agrupadas en naciones que pertenecían a áreas étnicas más amplias, los chanás, los charrúas y los guaraníes. Vivían de la caza, la pesca y la recolección. Muchas, además, practicaban la antropofagia. Su nomadismo indujo a los españoles y más tarde a las autoridades criollas a pensar que estos pueblos eran propensos al vagabundeo, ignorando que, muy por el contrario, sus desplazamientos obedecían a necesidades de subsistencia y al ritmo de las estaciones. Para trasladarse por el agua, fabricaban canoas de una sola pieza, ahuecando árboles enormes. Además, manejaban con gran habilidad el arco y la flecha, la lanza y las boleadoras. Solís se confió de la apacible apariencia de esos habitantes y siguió avanzando sin preocupaciones por ese inmenso afluente cuya fisonomía, si se la observaba desde las alturas, se asemeja a la de un escorpión, según constata el escritor Juan José Saer en su libro El río sin orillas. La bahía de San Borombón y la bahía de Montevideo forman las pinzas, y la cola del imaginario animal la compone el último tramo del río Uruguay. De haberlo advertido, tal vez el explorador europeo no se habría aventurado por esta región desconocida hasta llegar justamente a la zona de las tenazas. Allí tuvo lugar el primer conflicto bélico sucedido en el Río de la Plata, que enfrentó a los conquistadores con los pueblos nativos. De los españoles, solo sobrevivió un grumete de 14 años llamado Francisco del Puerto. En 1527, este sobreviviente fue encontrado por el marino veneciano Sebastián Caboto cuando desembarcó en el puerto de San Lázaro, en los alrededores de la actual ciudad uruguaya de Carmelo. Pudo comprobar entonces que había sido educado como un guerrero indígena y que vestía adornos de plata, un metal que llegaba desde el Alto Perú, pero que los conquistadores supusieron que se hallaba en la zona, lo que dio origen al definitivo nombre del río. Casi 10 años más tarde, en 1536, el español Pedro de Mendoza fundó la ciudad de Santa María de los Buenos Aires, en la costa sur y oeste del Río de la Plata, que luego fue abandonada hasta su refundación en 1850 por Juan de Garay. España y Portugal se disputaban el dominio sobre la región. Con el Tratado de Tordesillas había quedado delimitada la porción del Nuevo Mundo que correspondía a cada uno de los imperios. Aún así, se sucedían las incursiones secretas en los nuevos territorios, los espionajes y las intrigas. En 1680, transgrediendo este pacto, los portugueses crearon sobre la ribera oriental la colonia del Sacramento. Este sitio
fue objeto de disputas por cerca de un siglo, cambiando varias veces de manos y obligando a los hispanos a colonizar la banda oriental, hasta entonces mayormente ignorada. Justamente para detener el avance de los lusitanos, el rey de España, Felipe V, ordenó la construcción de Montevideo y sus fortificaciones sobre esa orilla del río entre 1724 y 1730. Luego serían los ingleses quienes navegarían por estas codiciadas aguas y generarían nuevas batallas, las cuales incluso tuvieron un increíble capítulo durante la Segunda Guerra Mundial, con el famoso acorazado alemán Graf Spee como protagonista. Y ahí vamos a llegar, pero dentro de algunos minutos. ¿Por qué, Mariano, se convirtió el Río de la Plata en escenario de tantos combates durante el siglo XIX? Bien, eso tiene que ver con un cambio que se hace notable en el siglo XVIII, que son las reformas borbónicas, la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, con la capital virreinal en Buenos Aires, que pone, digamos, legitima esos cambios que no eran legales o normativos todavía, pero le da mayor trascendencia a Buenos Aires, al comercio marítimo. Además, después va a haber instituciones como la Audiencia que se instalan en Buenos Aires. Y entonces, en el marco de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, esta zona empieza a ser muy importante básicamente por dos cuestiones. La primera tiene que ver con el intercambio comercial y el segundo como base militar para la expansión comercial británica. Entonces empieza a ser como un lugar más apetecido, en un contexto, vale decir, muy, complejo de alianzas y guerras que van a tener lugar en aquel entonces. Si uno tiene en cuenta las invasiones inglesas 1806 y 1807, es un periodo en el cual 1804 y 1805, es decir, unos años antes, tenés declaración de guerra de España a Inglaterra, la batalla de Trafalgar, que es la que le permite, mejor dicho, a Inglaterra ser la dominadora de los mares. Es decir, estamos en pleno contexto de expansión napoleónica por Europa, las famosas guerras napoleónicas, los intentos de Inglaterra de imponer su hegemonía en los mares, y esto es lo que va a suceder. Francia en el continente europeo, e Inglaterra en los mares, y en ese contexto es donde se llega a estas invasiones buscando esa hegemonía mundial. ¿Y cuál era la razón británica, el interés británico en estas costas? Muy bien, el primero tiene que ver con esto, con tener una base militar ahí que controle toda esta región, un paso en una zona importantísima, y luego que esa misma base que funcionaba como militar sea también comercial, es decir, que ahí les permita violar el monopolio, digamos, que tenía impuesto España, el Imperio Español, que además, o sea, como se solapan varias intencionalidades, porque cuando yo mencioné las reformas borbónicas, tiene que ver con una visión de dotar al Imperio Español de un imperio justamente militar y comercial, y entonces en esa disputa entra también Portugal, que era aliado de Inglaterra en principio, y entonces en ese marco es que, digamos, una avanzada inglesa, sin permiso al principio, dice, bueno, parte de lo que soy Sudáfrica para tomar Buenos Aires, y de hecho cuando se lanzan después lo aprueban porque el plan era muy bueno, ¿no? Si tenía éxito el plan era muy bueno. O sea, se lanzan sin autorización de la corona. Exacto, pero después lo aprueban. De hecho, digamos, está avanzada y, bueno, después pasan varias cuestiones que tienen que ver con qué esperaban los ingleses encontrar acá, y que ellos tenían una lectura de que algunas cuestiones que había generado las reformas borbónicas, por ejemplo, algún descontento porque en muchos casos se habló como de una segunda conquista de América con las reformas borbónicas. Es todo un debate, ¿no? La verdad que no está cerrado esa polémica. Pero lo que sí es claro es que muchas personalidades de la época, son criollos o hispano-criollos, por ahí segunda generación o tercera, depende, van a ver cómo se les recortan varios atributos o incluso cuestiones comerciales que les permitían generar grandes riquezas, y van a sentir como este nuevo, digamos, este retome del Imperio Español sobre la región les va a quitar estos beneficios. Entonces, digamos, los ingleses creían que tal vez iban a encontrar un apoyo muy fuerte en esta región para apoyar un cambio de mando. Ahora, en esta primera invasión inglesa, ¿cómo va a ser la flota que va a llegar? ¿Cuántos hombres? ¿A mando de quién? Sí, la primera, a diferencia de la segunda, es mucho menor, números. 1.500 personas aproximadas, mientras la segunda anda por alrededor de los 13.000. Es decir, que la primera es el 10% de la segunda. Y lo que es una aclaración que siempre me gusta hacer es que, más que la primera y la segunda es parte de los refuerzos que llegaban para la primera. ¿Se entiende? O sea, la primera termina muy rápido,
piensen en los tiempos de la época, ¿no? O sea, hasta que se enteran que digamos, se recupera Buenos Aires, ya estaban viniendo los refuerzos. Entonces los refuerzos paran, como decían recién, en Montevideo, decía el video, y ahí se reacomoda y nace la segunda. Piensen que es una distancia temporal muy breve, 1806, 1807. ¿En Buenos Aires había noticias antes de la primera invasión de que se acercaba una flota inglesa? Sí, ahí con muy poco tiempo, y eso es lo que lleva al virrey Sobremonte a digamos, agarrar la caja real, a pensar en una reconquista, y por eso huye se capitula unos 2 días antes de que lleguen las tropas y se va a Córdoba, que eso después le va a, digamos, significar el descontento de la población, porque lo que siente la población es que él agarra, o sea, uno dice, no es así, tan así, pero bueno, agarra la plata y se va. Claro. Básicamente, podríamos decir, y se va a Córdoba, se refugia ahí, no se va con todo el tesoro real, de hecho, digamos, Bereford manda una parte del tesoro a Inglaterra, nunca volvió esa plata, digámoslo, y él intenta como iniciar esa reconquista y llega tarde, porque ahí están Liniers, Álzaga, Pueyrredón, quienes van a ser estas personas que van a llevar adelante la reconquista de Buenos Aires, ¿no? Vamos a presentarte ahora a Juan Martín de Pueyrredón, uno de los protagonistas, ¿no?, de la reconquista, pero en esa primera invasión inglesa llega a flamear la bandera inglesa en Buenos Aires. Sí, esto sucede. Sí, eso sucede. Okay. ¿Quién fue Juan Martín de Pueyrredón? Te lo presentamos. ¿Quién fue Juan Martín de Pueyrredón? Juan Martín de Pueyrredón fue un militar y político argentino que se desempeñó como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, considerado uno de los hombres clave del periodo revolucionario y un protagonista fundamental de la defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas. Hijo de un comerciante francés y de una criolla hija de irlandeses, nació en Buenos Aires en 1777. Como tantos otros patriotas contemporáneos, se formó en el Colegio San Carlos. En 1795 fue enviado a Cádiz, España, para asumir las responsabilidades del negocio de la familia luego de la muerte de su padre y se transformó en un próspero comerciante. Pasó los años siguientes viajando por ese país y por Francia, donde se impregnó del pensamiento de la Ilustración. Regresó a Buenos Aires en 1805. Cuando el 27 de junio de 1806 los ingleses, bajo las órdenes del general Guillermo Carr Beresford, marcharon sobre Buenos Aires, Pueyrredón participó de la defensa con firmeza y decisión en sintonía con el resto de los habitantes de la ciudad. Hacia el final de las invasiones, tomó la titularidad del regimiento de húsares, con quien participó heroicamente en las luchas del 12 de agosto. La victoria fue completa y el militar argentino se contó entre los héroes de la jornada. Unos meses más tarde, por decisión del Cabildo, fue designado para ir a España con el objeto de informar al rey sobre los hechos ocurridos. Fue entonces cuando observó la decadencia de la monarquía y le sobrevino la idea de que era inevitable un cambio radical. Así, en 1810, participó de los acontecimientos de Mayo y le encargaron la gobernación de la Gran Córdoba, y después, tras el avance del ejército patriota hacia el Alto Perú, de la intendencia de Charcas, hoy Sucre. En 1812, Pueyrredón dejó el mando del Ejército del Norte a cargo de Manuel Belgrano y viajó a Buenos Aires para reemplazar a Juan José Paso en el triunvirato, junto a Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. Pero esta etapa duró poco y el órgano ejecutivo fue disuelto. Al poco tiempo retomó la actividad en las provincias de Cuyo y ya en 1816 el Congreso de Tucumán lo designó director supremo de las Provincias Unidas con el apoyo de Martín Miguel de Güemes y José de San Martín. Desde aquel cargo, que conservó durante 3 años, apoyó la campaña a Chile del Libertador y combatió el proyecto artiguista y de otros líderes federales. En la década de 1820, atenuó su participación política y se dedicó a la vida familiar en compañía de su esposa y su hijo Prilidiano. Juan Martín de Pueyrredón vivió su vejez en Montevideo primero y en París después. Tras su regreso a Buenos Aires, falleció en marzo de 1850 a los 72 años de edad. Mariano, nos contabas que es mucho más poderosa esa segunda invasión y que llegaban como refuerzos, pero bueno, estaba más preparado Buenos Aires para recibirlos, ¿no? Exactamente, porque en el medio un sector social clave, pensemos que Buenos Aires, por lo que había mencionado antes respecto a su crecimiento, también es poblacional, pasa en 3 décadas, digamos, de vida del virreinato de 20.000 a 40.000 personas, va a tener casi el 10% de su población organizada en milicias. Las milicias son un sector decisivo porque van a estar, digamos, organizadas, entrenadas
y no solo van a ser decisivas para la, digamos, segunda reconquista de Buenos Aires ante un enemigo mucho más poderoso y organizado, sino también que va a ser el actor clave en la Revolución de Mayo, porque van a ser el factor de poder que van a ser, digamos, como decía, decisivo en la Revolución de Mayo. Digamos, tenemos a Saavedra ahí, líder de las milicias, digamos, es la gente organizada, y hay crónicas donde cuentan también la hostilidad de la población de Buenos Aires con las tropas inglesas recorriendo, porque algunas batallas son muy fuertes. Piensen que hay más de 600 bajas en cada uno de los bandos en la segunda invasión, mientras que en la primera son, no digo apenas, pero podría ser 100 y pico en cada uno, o sea que se cuadruplica la cantidad de muertes en la segunda invasión inglesa. Pelean, por ejemplo, en la batalla de Miserere, o sea, es mucho más fuerte, más sangrienta. Y ahí las milicias son clave para esa reconquista que se produce en 1807, con destinos incluso para los ingleses también muy distintas, porque Beresford en la primera va a ser una figura importantísima, incluso después va a haber un cambio de mando ahí, porque muy largo de explicar, pero cuando Napoleón invade Portugal, se queda en España, hay un realineamiento en donde España termina siendo aliado de Inglaterra. Claro. Y va a tener bajo su mando Beresford a San Martín, por ejemplo. En cambio, Whitelock va a volver, va a tener un juicio y va a ser deshonrado y echado de Inglaterra, de las fuerzas militares. Pasamos rápidamente por la batalla de la isla Martín García, que se da unos años después, ¿no? Unos años después ya triunfa la revolución, pero los españoles, como ustedes saben, van a quedar en varias partes de lo que es América del Sur, van a quedar ahí, y uno de esos lugares es la isla Martín García, postados. Y entonces ahí va a ser clave la figura del almirante Guillermo Brown, que va a ser quien va a comandar la toma de esa isla. También va a ser bastante complicado esa batalla, porque los españoles estaban bien armados. La isla Martín García es muy pequeña, ahora no tanto, porque se le unió otro sector que fue como moviéndose, la isla Timote, pero tiene menos de 2 kilómetros de superficie. Entonces es una de las batallas, y además después va a tener otras incidencias, va a haber más batallas en el Río de la Plata. En el 38 la toman los franceses también, cuando hacen el bloqueo. También la toma Garibaldi, el famoso constructor, uno de los constructores de la nación italiana, que era un mercenario que pelea para los franceses. Así que en esa batalla, algunos hablan de que ahí es como que se forja la Armada Argentina, todavía no va a tener ese nombre claramente, pero es importante porque la isla Martín García está, como explicaba en la primera parte del programa, está ahí donde está todo ahí, ¿no? Confluyen, digamos, el Paraná, el Uruguay. Dominar la isla Martín García o tener fuerzas apostadas ahí es muy importante. Llegamos al siglo XX, compañeros. Exacto. ¿Qué fue la batalla del Río de la Plata? Una jugada que nace en una estrategia de los nazis, ya nos trasladamos en 1939. Los nazis, por el Tratado de Versalles de 1918, no podían tener embarcaciones más de 10 toneladas, entonces inventan uno, que es el famoso Gras P, que es el nombre de un almirante que había peleado en la Primera Guerra Mundial, que es de menos de 10 toneladas, pero lo arman de una manera increíble, o sea, digamos, tienen técnicas modernas para que pese menos de 10 toneladas, por ejemplo, usan soldaduras en vez de remaches, bueno, hay construcciones, por ejemplo, con turbinas eléctricas en vez de a vapor, o sea, tiene unos avances tecnológicos muy grandes, y lo que hacen es una jugada al estilo corsario de mandarlo con un plan secreto. Primero va para la parte de África, pero después, cuando el plan se entera, el Hagendorf, que va a ser el capitán, lo que le toca hacer es molestar, podría ser, molestar suena un eufemismo, pero es básicamente impactar sobre embarcaciones inglesas que estén en el comercio. Logra hundir 9, de hecho, pero sin dar cientificar, o sea, no ir a... Tiene la obligación, o mejor dicho, el mandato de no chocar y darse a conocer como una embarcación en la guerra, sino hacer, por eso, al estilo corsario. Se le llama acorazado de bolsillo, y va a ir impactando. Incluso tienen disfraces, no saben bien de dónde viene. A los ingleses les cuesta entender cómo va a funcionar esto, pero sus maniobras son acá en el Río de la Plata, por eso tiene razón de ser esto, hasta que ya cuando, digamos, la guerra empieza, a fines del segundo semestre de 1939, ya había hecho varias, digamos, de las suyas, y hay unas discusiones si se topa, si lo encuentran o no, con 3 navíos ingleses, y se da la famosa batalla del Río de la Plata, en donde queda, digamos, tocado, herido, digamos, en la batalla naval, y como solución el capitán lo que hace es acudir a Montevideo. Entonces entra en una zona neutral,
Montevideo, Uruguay le concede las 72 horas y ahí empieza lo que se llama la guerra diplomática. Los ingleses y los alemanes empiezan a ver qué se puede hacer, le dan las 72 horas, el capitán ve que no tiene mucha salida porque lo tiene que arreglar, no puede combatir, y en la lectura que él hace, el Eindorf, que es muy respetado, porque además, algo que no dije, pero me parece muy importante señalarlo, casi que no genera bajas humanas. Él toma esos navíos, pero siempre se asegura, cuando toma prisioneros, de entregarlos a otra embarcación. Entonces, se respetan, hay ciertas leyes en las guerras marinas, que en todas las guerras en realidad deberían respetarse. Y entonces lo que decía él cuando ve que piensa en su imaginario o en las lecturas que él hace diplomáticas, que él va a salir y primero que no puede dar batalla, pero además que va a perder el barco. Lo que hace para no entregar ese barco a los ingleses, en esta lectura que él hace, es un fenómeno, piensen ustedes, estamos hablando de un fenómeno, está la gente mirando, cuando miramos el video de cómo era el Río de la Plata, miran desde la costa. Miran de la costa, la gente se apuesta ahí y parte el barco, están todos mirando, hay fotos, por eso hay también tantas imágenes, y hace creo que 9 kilómetros, si no me equivoco, y llegan distintas embarcaciones, evacúan y ¡boom! Lo hunden. Y entonces algunos vienen a Montevideo y otros van a Buenos Aires, por eso nosotros somos protagonistas de esta historia, y que tiene un final bastante complicado porque el Eindorf se termina suicidando en Buenos Aires, se enterró en la Chacarita, y parte de la embarcación queda ahí. Digamos que incluso la famosa águila que estaba ahí en la popa, creo que recién la rescatan en el año 2006, y muchas de esas personas terminan también en Martín García, después lo llevan a la Sierra de la Ventana, otros huyen, así como también Beresford en su momento de las invasiones inglesas logra huir y llegar a Inglaterra. Tiene varios episodios, incluso algunos medios oscuros, porque algunos grupos neonazis en algún momento se juntaban a remarcar al capitán, que no era muy nazi, que debemos decirlo en ese momento. Y es como nuestra participación más importante en la Segunda Guerra Mundial, porque la batalla es real, que se produce acá y está documentada y generó también toda una cuestión de imaginarios. Después para algunos mitos de estos de que después acá está lleno de nazis supuestamente, pero bueno, en este caso es real que muchos de los alemanes que combatieron en aquel entonces quedaron en estas tierras. Exactamente. Tenemos que hacer una pequeña pausa, estamos hablando sobre el Río de la Plata esta tarde en Todo Tiene un Porqué. Llegamos al final de nuestro programa de hoy, esperamos que lo hayas disfrutado y que te hayan dado ganas de ir al río o de leer, estudiar un poco sobre todo lo que pasa y pasó en él. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Mariano, fue un placer escucharlos a ambos. Flor, Maxi, nos encontramos de vuelta en nuestro próximo programa, seguramente de regreso con Paloma también, porque tendremos más preguntas y más respuestas sobre otros temas, porque ¿sabes qué? Todo tiene un porqué. La canción de despedida se llama La Música del Río de la Plata, es de Juan Carlos Baglietto y Fito Páez, la interpreta Juan Carlos Baglietto en su primer disco cuando llegó a Buenos Aires y ya está sonando. Chao, gracias.